Mientras el eco de los acontecimientos recientes aún flotaba sobre Valle Salvaje, el amanecer del nuevo día no trajo alivio alguno, sino una inquietud espesa que parecía adherirse a las paredes de la casa grande y deslizarse por los caminos de tierra como una sombra persistente. Nada estaba realmente en calma, aunque muchos fingieran creerlo. Bajo la apariencia de rutina, cada personaje cargaba con un peso distinto, una certeza incómoda de que algo estaba a punto de quebrarse. Adriana había pasado la noche casi en vela, sentada junto a la ventana de su habitación, observando cómo la oscuridad se retiraba lentamente del valle. La carta del juez seguía presente en su mente como una herida abierta. No era solo el contenido lo que la perturbaba, sino el momento exacto en que había llegado, justo cuando todos empezaban a convencerse de que el caso de Luisa había quedado atrás. Aquella coincidencia, tan precisa, resultaba demasiado inquietante para ser casual. Adriana sentía que alguien, desde las sombras, había decidido remover el pasado para obligarlos a mirar de frente aquello que tanto habían querido enterrar. Rafael, que había pasado por su habitación poco antes del alba, percibió enseguida esa tensión silenciosa. No hizo falta que Adriana hablara demasiado. Bastó con el modo en que apretaba los dedos contra el alféizar para que él comprendiera que el temor no era solo por Luisa, sino por todo lo que esa carta podía desatar. Con voz grave y pausada, le recordó la petición de José Luis, aquel deseo casi implacable de que él abandonara el valle para siempre. Era como si todas las piezas encajaran con una lógica cruel. La misiva, la presión sobre Luisa, el intento de aislar a quienes aún se resistían al poder del duque. Mientras tanto, en otro extremo de la casa grande, Alejo sostenía entre las manos unos documentos que le habían sido entregados con un gesto seco y cargado de intención. Dámaso había cumplido su palabra y le había hecho llegar aquellos papeles relacionados con las tierras, exigiéndole que los llevara a su padre. Alejo los había leído de forma superficial, más por intuición que por interés real, y aún así había comprendido que aquello no era un simple trámite. Había cifras, deslindes y referencias al pasado que hablaban de posesiones disputadas y de decisiones que podían cambiar el equilibrio del valle. Cuando el duque examinó los documentos, su gesto se tensó de inmediato. No era la primera vez que enfrentaba papeles comprometedores, pero había algo distinto en aquellos. Levantó la mirada hacia Alejo con una mezcla de preocupación y desconfianza, preguntándose si su hijo era consciente de todo lo que estaba escrito allí. Alejo respondió sin vacilar, con una frialdad que sorprendió incluso a él mismo. Aseguró que no le importaba. No era desinterés auténtico, sino una coraza, una forma de protegerse del peso de decisiones que ya no sentía como propias. Para Alejo, el futuro de las tierras resultaba insignificante frente al destino de Luisa, que seguía consumiéndose tras los muros de la prisión. En el patio, Francisco y Martín cruzaban miradas cargadas de resentimiento. La guerra silenciosa que ambos libraban por Pepa se había intensificado en los últimos días, transformándose en una sucesión de reproches y gestos bruscos. Martín, cada vez más errático, parecía incapaz de controlar sus impulsos, y esa actitud empezaba a inquietar incluso a quienes antes lo habían defendido. Eva, observando desde la distancia, sintió que la situación había llegado a un punto crítico. Con el corazón oprimido, buscó a Matilde y le pidió que hablara con su hermano, que intentara descubrir qué se escondía detrás de esa conducta autodestructiva antes de que fuera demasiado tarde. Matilde, por su parte, ya estaba inmersa en su propio laberinto emocional. Había decidido desprenderse de los objetos que aún conservaba de Gaspar, convencida de que aferrarse a ellos solo prolongaba un dolor que no encontraba descanso. Cada prenda, cada herramienta, evocaba recuerdos que oscilaban entre el amor perdido y la traición silenciosa que había marcado los últimos días de su matrimonio. Sin embargo, cuando estaba a punto de cerrar aquel capítulo definitivamente, algo llamó su atención. Una pequeña llave, envuelta junto a un cordón que no recordaba haber visto antes. El descubrimiento la dejó inmóvil durante unos segundos. Aquella llave no parecía pertenecer a ningún cofre ni a ninguna estancia conocida de la casa. Tenía un peso simbólico, casi inquietante, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para revelarse. Matilde la sostuvo con cuidado, consciente de que aquel objeto podía abrir una puerta que Gaspar jamás había querido mostrar en vida. El hallazgo despertó en ella una mezcla de temor y curiosidad, una sensación de que el pasado todavía guardaba secretos capaces de alterar el presente. En otro rincón del valle, Bárbara luchaba por recomponerse tras una revelación que la había dejado completamente desarmada.
La noticia del matrimonio secreto entre Irene y Leonardo cayó sobre ella como un golpe seco, sin previo aviso. Durante horas había intentado encontrar una explicación que hiciera menos dolorosa la traición, pero cada intento fracasaba estrepitosamente. No lograba comprender cómo dos personas a las que había considerado amigas podían haberle ocultado algo tan trascendental, condenándola a descubrirlo de la forma más cruel. Su abatimiento no pasó desapercibido para Luisa, quien, a pesar de su propia situación, sintió la necesidad de consolarla. Cuando ambas se encontraron, Luisa no pudo evitar confesar un pensamiento que llevaba tiempo rondándole la mente. Quizá habría debido marcharse del valle mucho antes de que cada decisión se convirtiera en una carga imposible de sostener. Sus palabras no eran una queja, sino una aceptación resignada de que Valle Salvaje, con toda su belleza y su historia, también era una trampa de la que resultaba casi imposible escapar ileso. Mientras tanto, lejos de las miradas curiosas, Dámaso observaba con una calma inquietante cómo sus advertencias empezaban a surtir efecto. Sabía que Victoria se encontraba al límite, y precisamente por eso decidió presionarla una vez más. Cuando se presentó ante ella, sus palabras fueron directas y cargadas de amenaza velada. Le aseguró que estaba a punto de conocer el verdadero sufrimiento y que debía cumplir una última exigencia si quería evitarlo. Victoria, pálida, apenas pudo contener el temblor que recorrió su cuerpo al escuchar de qué se trataba. Con voz quebrada, afirmó que no podía hacerlo, que aquello sobrepasaba cualquier límite que hubiera aceptado hasta entonces. Esa negativa, lejos de tranquilizarla, marcó el inicio de un conflicto aún más profundo. José Luis, que ya sospechaba que algo se le escapaba de las manos, no tardó en enfrentarla. La tensión entre ambos se volvió casi palpable, cargada de silencios densos y miradas acusadoras. El duque exigió la verdad, cansado de medias respuestas y de sentir que su propia casa se le estaba volviendo ajena. Victoria, atrapada entre el miedo y la culpa, comprendió que tarde o temprano tendría que revelar lo que Dámaso estaba pidiendo, aun sabiendo que hacerlo podía desatar una tormenta sin precedentes. Así, el valle amanecía envuelto en una red de secretos, presiones y emociones contenidas. Nada parecía estable, y cada personaje avanzaba con la sensación de estar caminando sobre terreno resquebrajado. Valle Salvaje, testigo silencioso de tantas tragedias y pasiones, se preparaba para un nuevo sacudón, uno que empezaba a gestarse en los corazones inquietos de quienes creían conocer todos sus rincones, pero que aún ignoraban cuán profundo podía llegar a ser el abismo que se abría ante ellos. Mientras la mañana avanzaba, el clima en Valle Salvaje se volvía cada vez más denso, como si el aire mismo se negara a circular con normalidad. Los pasos de los habitantes resonaban con un eco distinto en los pasillos de la casa grande, y cada cruce de miradas parecía esconder una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. La sensación de que algo irreversible estaba a punto de ocurrir se infiltraba en los gestos más cotidianos, en los silencios prolongados y en las palabras medidas con extremo cuidado. Matilde no tardó en buscar a Pedrito. Aún sostenía la llave y el cordón entre los dedos, como si temiera que, al soltarlos, la certeza de su importancia se desvaneciera. Cuando el muchacho los observó con atención, su reacción fue inmediata y desconcertante. Reconoció en ellos una similitud inquietante con objetos que había visto en manos de su propio padre. No pudo explicar del todo por qué, pero aquella forma, aquel desgaste en el metal, despertaron en él un recuerdo impreciso, casi borroso, que lo llenó de inquietud. Sus palabras, dichas con la sinceridad de quien no pretende impresionar a nadie, bastaron para que Matilde sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Atanasio, al escuchar la conversación, intervino con una seguridad que contrastaba con la incertidumbre general. Aseguró que aquello que la llave abría debía encontrarse cerca, quizá incluso dentro del propio valle. No habló de tesoros ni de riquezas, sino de verdades ocultas, de respuestas largamente postergadas. Para Matilde, aquella afirmación tuvo el efecto de una revelación amarga. Comprendió que desprenderse de las cosas de Gaspar no significaba, en absoluto, liberarse de su sombra. Al contrario, parecía que su pasado se resistía a desaparecer, reclamando ser comprendido hasta el final. En paralelo, Rafael buscó a Alejo con la intención de ofrecerle apoyo. Lo encontró apartado, mirando sin ver el paisaje que se extendía ante él. La preocupación por el futuro de Luisa pesaba como una losa sobre los hombros del joven, que apenas reaccionó cuando su hermano se acercó. Rafael habló con cautela, recordándole que no estaba solo y que, pese a todo, aún existían caminos que no habían sido explorados.
Sin embargo, Alejo respondió con una franqueza casi dolorosa, afirmando que el amor que una vez los había unido se había extinguido el día en que Luisa cruzó las puertas de la prisión. Aquellas palabras no eran un reproche, sino una constatación amarga. Alejo había pasado demasiadas noches debatiéndose entre la lealtad y la desesperación, hasta que la esperanza se había ido desgastando poco a poco. Rafael, al escucharlo, comprendió que no bastaban los gestos de consuelo ni las promesas vacías. El daño era profundo, y aunque el vínculo entre hermanos permanecía intacto, había heridas que solo el tiempo, o una verdad inesperada, podían cerrar. No muy lejos de allí, Amadeo intentaba cumplir un papel similar con Martín. Lo abordó con paciencia, consciente de que cualquier palabra mal escogida podía provocar un estallido. Le habló de la necesidad de desahogarse, de no cargar en soledad con una rabia que parecía consumirlo por dentro. Martín, sin embargo, se mostraba esquivo, atrapado en un torbellino de emociones contradictorias. Su obsesión por Pepa lo había llevado a un punto en el que ya no distinguía entre deseo y resentimiento, y esa confusión empezaba a reflejarse en cada una de sus decisiones. Pepa, por su parte, observaba la situación con una mezcla de temor y culpa. La preocupación por lo que el juez pudiera decidir respecto a su hermana Luisa la mantenía en un estado de constante alerta. Cada noticia, cada rumor, era interpretado como una posible sentencia. Cuando se acercó a Francisco para compartir sus inquietudes, lo hizo con la voz temblorosa, consciente de que las decisiones judiciales no solo afectarían a Luisa, sino a todos aquellos que la rodeaban. Francisco, aunque intentó tranquilizarla, no pudo ocultar su propio nerviosismo ante un futuro que se presentaba cada vez más incierto. Matilde, al enterarse de la actitud de su hermano, decidió intervenir de forma directa. No recurrió a reproches, sino a una advertencia sincera, casi dolorosa. Le dijo que, si continuaba por ese camino, terminaría completamente solo, aislado incluso de quienes aún estaban dispuestos a tenderle la mano. Sus palabras no buscaban humillarlo, sino sacudirlo, obligarlo a mirar más allá de su propia frustración. Martín, sin embargo, apenas respondió, dejando claro que todavía no estaba preparado para enfrentar sus propios demonios. Mientras estas tensiones se desarrollaban en distintos rincones del valle, Dámaso no perdía de vista su objetivo principal. Se presentó ante José Luis con una actitud calculadamente confiada, recordándole que las circunstancias nunca habían estado tan a su favor. Sus palabras, cargadas de una amenaza implícita, insinuaban que el final del duque estaba cada vez más cerca, y que solo era cuestión de tiempo encontrar la manera definitiva de acabar con él. José Luis escuchó en silencio, manteniendo una fachada de serenidad que ocultaba una creciente sensación de asfixia. Mercedes, consciente del peligro que representaba aquel juego de poder, no tardó en advertirle. Le recordó que subestimar a Dámaso era un error grave, y que enfrentarse a alguien capaz de llegar tan lejos podía tener consecuencias irreparables. José Luis, orgulloso y acostumbrado a no ceder, respondió con una mezcla de determinación y terquedad. Para él, rendirse no era una opción, y mucho menos aceptar que alguien pudiera doblegarlo en su propio territorio. Al caer la tarde, Luisa y Adriana regresaron a Valle Salvaje tras reunirse con el juez. El trayecto de vuelta estuvo marcado por un silencio cargado de anticipación. Cuando finalmente anunciaron que la doncella recibiría un castigo, la noticia se extendió como una onda expansiva. No se trataba solo de la sanción en sí, sino de lo que simbolizaba, la confirmación de que el pasado no quedaría impune y de que las decisiones tomadas tendrían un precio que todos deberían pagar de alguna forma. Luisa, agotada física y emocionalmente, apenas pudo sostener la mirada de quienes la rodeaban. Su regreso no estuvo acompañado de alivio, sino de una resignación amarga. Adriana, a su lado, intentaba mantenerse firme, consciente de que su papel como apoyo sería más necesario que nunca. Ambas comprendían que aquel castigo no cerraba el capítulo, sino que abría la puerta a nuevas tensiones y a un futuro aún más incierto. Justo en ese mismo día, cuando el valle parecía ya saturado de conflictos, Alejo recibió una visita inesperada. Al ver el rostro que emergía de su pasado, sintió como el suelo bajo sus pies se desplazaba. No era solo un reencuentro, sino la irrupción de recuerdos y decisiones que había intentado dejar atrás. Aquella presencia tenía el potencial de sacudir no solo su mundo, sino el equilibrio entero de Valle Salvaje. Y mientras esa sombra del pasado comenzaba a proyectarse sobre el presente,
José Luis se preparaba para un enfrentamiento inevitable. Acorralado por las mentiras y las medias verdades, decidió encarar a Victoria, exigiéndole que dejara de engañarlo y confesara, de una vez por todas, qué era exactamente lo que Dámaso le estaba pidiendo. La tensión entre ambos alcanzó un punto crítico, y el silencio que siguió a su demanda fue tan elocuente como cualquier grito. Valle Salvaje, una vez más, se encontraba al borde de un precipicio emocional. Cada revelación, cada gesto y cada palabra contenida parecían empujar a sus habitantes hacia un desenlace que ninguno de ellos estaba realmente preparado para afrontar. Precisamente en ese instante en que el valle parecía contener la respiración, la figura que se presentó ante Alejo trajo consigo un temblor que no tuvo nada de físico, pero sí de profundamente interior. No fue necesario que pronunciara palabra alguna para que el pasado regresara con una fuerza devastadora. Bastó con el cruce de miradas para que Alejo comprendiera que aquello que había intentado sepultar bajo capas de silencio y distancia volvía ahora con una intención clara: exigir respuestas. Su expresión, inicialmente endurecida por la sorpresa, se fue quebrando poco a poco, revelando una inquietud que hacía tiempo no se permitía mostrar. Ese reencuentro no tardó en convertirse en un rumor que se propagó por Valle Salvaje, alimentando sospechas y temores. Algunos lo interpretaron como una simple visita, otros como una señal de que los secretos más antiguos estaban a punto de salir a la luz. Alejo, atrapado entre la necesidad de mantener la compostura y el impulso de huir, optó por escuchar. Sabía que ignorar aquel regreso solo agravaría las consecuencias. En su interior, la certeza de que nada volvería a ser igual se afianzaba con cada segundo que pasaba. Mientras tanto, en la casa grande, Victoria se debatía entre el miedo y la culpa. El enfrentamiento con José Luis aún resonaba en su mente como un eco persistente. Cada palabra que él había pronunciado, exigiendo la verdad, había sido como un golpe directo a su conciencia. Sentada en la penumbra de su habitación, intentaba ordenar sus pensamientos, pero la imagen de Dámaso imponiéndose con esa calma cruel la paralizaba. Sabía que su silencio tenía un precio, pero revelar lo que se le exigía podía destruirlo todo. Esa disyuntiva la mantenía atrapada en una angustia constante, incapaz de encontrar descanso. José Luis, por su parte, no encontraba consuelo en la espera. La actitud evasiva de su esposa solo reforzaba la sospecha de que la amenaza de Dámaso era más grave de lo que imaginaba. Acostumbrado a controlar cada situación, se enfrentaba ahora a un escenario en el que su autoridad parecía desdibujarse. Caminaba de un lado a otro, consciente de que cualquier paso en falso podría precipitar su caída. La advertencia de Mercedes volvía una y otra vez a su mente, recordándole que subestimar a su enemigo era el mayor error que podía cometer. A su vez, Luisa trataba de recomponerse tras el anuncio del castigo. El peso de la decisión judicial se reflejaba en su rostro cansado, marcado por noches de insomnio y una culpa que no lograba sacudirse. Al regresar al valle, cada rincón le parecía distinto, como si ya no le perteneciera. La sensación de haber fallado, no solo a sí misma sino también a quienes la habían apoyado, la sumía en un silencio resignado. Adriana, siempre a su lado, intentaba infundirle algo de esperanza, aunque en su interior también luchaba contra el temor de que aquello fuera solo el inicio de un calvario aún mayor. Ese mismo día, Bárbara se encerró en sí misma, incapaz de asimilar la traición de Irene y Leonardo. La imagen de ambos, unidos en secreto, la perseguía sin descanso. Recordaba conversaciones pasadas, confidencias compartidas, y no lograba encontrar el punto exacto en el que todo se había torcido. La sensación de haber sido desplazada, de no haber sido considerada digna de la verdad, la llenaba de una tristeza profunda que se mezclaba con la rabia. No era solo una cuestión de orgullo herido, sino la certeza de que su confianza había sido utilizada sin miramientos. Por otro lado, Matilde no dejaba de pensar en la llave encontrada entre las pertenencias de Gaspar. La similitud que Pedrito había señalado con los objetos de su padre y la afirmación de Atanasio seguían resonando con fuerza. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba puertas ocultas, compartimentos sellados, verdades enterradas demasiado tiempo. Sabía que investigar aquel misterio podría remover heridas aún abiertas, pero también sentía que ignorarlo sería traicionar su propia necesidad de entender quién había sido realmente el hombre con el que compartió su vida. En el ámbito de las tensiones sentimentales, Martín continuaba deslizándose por un terreno cada vez más peligroso. La advertencia de Matilde había dejado una huella, aunque él se empeñara en disimularlo. Se sentía acorralado,
incapaz de admitir que su obsesión por Pepa lo estaba llevando a perderlo todo. Francisco observaba su deterioro con creciente preocupación, consciente de que la rivalidad entre ambos ya había superado los límites de una simple disputa amorosa. Amadeo, frustrado por no haber logrado que Martín se abriera, temía que el joven terminara tomando una decisión de la que no habría vuelta atrás. Poco después, Pepa se encontró sola, reflexionando sobre el futuro incierto que se cernía sobre su familia. La situación de Luisa, la inestabilidad emocional de Martín y la tensión constante en el valle la obligaban a mantenerse alerta. Cada paso que daba estaba marcado por la duda, por el miedo a que una palabra mal dicha pudiera desencadenar un conflicto mayor. En su interior, luchaba por conservar la fortaleza, aun sabiendo que el peso de tantas preocupaciones amenazaba con quebrarla. Al caer la noche, el ambiente en Valle Salvaje se volvió aún más opresivo. Las luces encendidas en la casa grande parecían vigilar cada movimiento, y el silencio solo era interrumpido por murmullos lejanos. Alejo, todavía impactado por la visita inesperada, permanecía aislado, consciente de que el pasado no había regresado para ser ignorado, sino para exigir una confrontación definitiva. La incertidumbre lo envolvía, mezclándose con un temor que apenas lograba disimular. En ese clima cargado de tensiones, José Luis tomó una decisión que marcaría un antes y un después. Sabía que ya no podía permitir que las mentiras siguieran acumulándose. Determinado a recuperar el control, se preparó para exigir explicaciones claras y definitivas. Su enfrentamiento con Victoria no era solo una cuestión de pareja, sino el reflejo de una lucha de poder en la que ambos arriesgaban mucho más de lo que estaban dispuestos a admitir. Así, mientras la noche avanzaba sobre Valle Salvaje, cada personaje se encontraba atrapado en su propio conflicto, consciente de que los acontecimientos estaban a punto de precipitarse. El valle, cargado de historias no resueltas y secretos a medio revelar, se preparaba para un nuevo sacudón, uno que pondría a prueba la lealtad, la verdad y la capacidad de cada uno para enfrentarse a aquello que llevaba demasiado tiempo oculto. Unas horas más tarde, cuando la noche ya había cubierto por completo Valle Salvaje, el silencio se volvió casi insoportable. No era una calma apacible, sino una quietud tensa, como si cada rincón del valle aguardara el estallido de una verdad largamente contenida. En la casa grande, las sombras parecían alargarse en los pasillos, envolviendo a sus habitantes en una sensación de vigilancia constante, como si el propio lugar fuera testigo y juez de todo lo que estaba por ocurrir. Victoria permanecía sentada frente al espejo, incapaz de reconocer el reflejo que tenía delante. Sus ojos, cansados y enrojecidos, delataban horas de angustia acumulada. Pensaba una y otra vez en las palabras de Dámaso, en esa exigencia final que había pronunciado con una serenidad aterradora. No se trataba solo de obedecer o desobedecer, sino de elegir entre dos males irreconciliables. Sabía que cualquiera de sus decisiones tendría consecuencias devastadoras, y esa certeza la paralizaba. El miedo ya no era un visitante ocasional, sino una presencia constante que se aferraba a su pecho. José Luis, por su parte, había dejado de fingir indiferencia. Su orgullo, herido por el silencio de Victoria, se mezclaba con una desconfianza creciente. Caminaba por el despacho con pasos medidos, intentando reconstruir mentalmente cada gesto, cada evasiva, cada palabra no dicha de su esposa. Todo apuntaba a Dámaso, a esa sombra del pasado que se negaba a desaparecer. El duque comprendía que la amenaza no era solo personal, sino estructural, capaz de derrumbar el orden que había impuesto durante años en Valle Salvaje. En otro punto del valle, Alejo seguía enfrentándose al impacto de la visita inesperada. El reencuentro había removido recuerdos que creía superados, obligándolo a revivir decisiones tomadas en un momento de fragilidad. Aquella persona, surgida del pasado como un fantasma, representaba no solo una etapa cerrada, sino un conjunto de errores y silencios que ahora reclamaban ser afrontados. Alejo sentía que el peso de su historia personal se hacía más pesado que nunca, y la idea de que ese pasado pudiera afectar a todo el valle lo llenaba de una inquietud difícil de describir. Rafael, consciente del estado emocional de su hermano, intentó acercarse de nuevo, aunque esta vez con mayor cautela. Sabía que Alejo necesitaba espacio, pero también temía que el aislamiento terminara por consumirlo. Sin imponer su presencia, se mantuvo atento, dispuesto a intervenir si la situación lo exigía. Para Rafael, la lealtad familiar se convertía en un ancla en medio de un mar de incertidumbres,
aunque también comprendía que no podía salvar a Alejo de sus propios fantasmas. Mientras tanto, Matilde no conseguía apartar de su mente la llave encontrada entre las pertenencias de Gaspar. La había guardado con cuidado, casi con reverencia, como si se tratara de un objeto frágil y peligroso al mismo tiempo. Cada vez que pensaba en ella, la sensación de estar al borde de un descubrimiento importante se intensificaba. Sabía que investigar implicaba exponerse a verdades que quizá no estaba preparada para asumir, pero la alternativa, seguir viviendo con dudas, le resultaba aún más insoportable. Pedrito, inquieto por la reacción de Matilde, no pudo evitar insistir en la similitud de aquellos objetos con los de su padre. Sus recuerdos, aunque fragmentarios, estaban cargados de una intuición que no lograba explicar con palabras. Atanasio, al escucharlo, reafirmó su convicción de que el secreto estaba más cerca de lo que imaginaban, quizá oculto a plena vista. Esa idea, lejos de tranquilizar, incrementó la tensión, como si el valle mismo guardara un compartimento sellado a punto de abrirse. Bárbara, sumida en su dolor, optó por alejarse de todos. El sentimiento de traición la había dejado sin fuerzas para enfrentar a Irene y Leonardo. No quería escuchar explicaciones ni disculpas que, en su interior, sabía insuficientes. Para ella, la herida no estaba solo en el matrimonio secreto, sino en la sensación de haber sido excluida deliberadamente, relegada a un segundo plano en la vida de quienes consideraba cercanos. Ese aislamiento voluntario, sin embargo, no hacía más que profundizar su tristeza. A su vez, Luisa trataba de asimilar el castigo que se avecinaba. Cada pensamiento la llevaba a un futuro incierto, marcado por la culpa y la resignación. Adriana se mantenía firme a su lado, consciente de que su apoyo era esencial para evitar que Luisa se hundiera por completo. Ambas compartían un silencio cargado de emociones no dichas, un entendimiento tácito de que el camino por delante sería arduo y lleno de obstáculos. La tensión entre Martín y Francisco seguía latente, alimentada por la incapacidad de Martín para aceptar las advertencias que había recibido. La obsesión por Pepa continuaba nublando su juicio, llevándolo a comportamientos cada vez más erráticos. Amadeo observaba con creciente preocupación, temiendo que la situación desembocara en un conflicto irreparable. Matilde, aunque centrada en su propio dilema, no dejaba de temer por el destino de su hermano, consciente de que la soledad podía convertirse en su mayor enemiga. Al final de la noche, José Luis tomó la decisión de no esperar más. Comprendió que el silencio de Victoria ya no era tolerable y que debía exigir una verdad completa, sin reservas. La confrontación se anunciaba inevitable, cargada de un peso emocional que amenazaba con romper cualquier equilibrio restante. El duque sabía que, una vez pronunciadas, ciertas palabras no podrían retirarse, y aún así estaba dispuesto a asumir el riesgo. Valle Salvaje se sumía en una oscuridad espesa, atravesada por pensamientos inquietos y decisiones pendientes. Cada uno de sus habitantes, atrapado en su propio conflicto, intuía que el amanecer no traería respuestas sencillas. El pasado, lejos de quedar atrás, avanzaba con paso firme hacia el presente, dispuesto a reclamar su lugar y a sacudir los cimientos de un valle que ya no podía permitirse seguir ocultando sus secretos. Ese mismo día, cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a dibujar contornos imprecisos sobre el valle, la sensación de peligro latente no se disipó, sino que adoptó una forma aún más concreta. Valle Salvaje despertaba con la resaca emocional de una noche cargada de decisiones no tomadas, de verdades a medio decir y de silencios que pesaban más que cualquier acusación abierta. Cada gesto cotidiano parecía forzado, como si todos avanzaran conscientes de que el equilibrio era frágil y podía romperse en cualquier instante. José Luis fue uno de los primeros en levantarse. No había conciliado el sueño, atormentado por la idea de que su autoridad estaba siendo minada desde dentro de su propia casa. La conversación pendiente con Victoria se había convertido en una obsesión que no le permitía pensar en otra cosa. Cada recuerdo de Dámaso, cada advertencia de Mercedes, se entrelazaban en su mente formando un escenario en el que él ya no tenía el control absoluto que siempre había creído poseer. Esa pérdida de dominio lo irritaba profundamente, pero también lo empujaba a actuar con una determinación renovada. Victoria, en cambio, despertó con una opresión en el pecho que apenas la dejaba respirar. Sabía que el enfrentamiento con José Luis era inevitable y que ya no podía seguir esquivándolo. El miedo a Dámaso seguía ahí, constante y paralizante, pero empezaba a mezclarse con una culpa corrosiva.
Se sentía atrapada entre dos fuerzas que amenazaban con destruirla, consciente de que su silencio había alimentado una cadena de acontecimientos de la que ahora no podía escapar. Cada paso que daba por los pasillos de la casa grande le recordaba que el tiempo de las evasivas había terminado. En otro punto del valle, Alejo continuaba sumido en una introspección inquietante. El regreso de aquella persona de su pasado había removido más de lo que estaba dispuesto a admitir. Los recuerdos, que durante años había mantenido bajo control, emergían ahora con una claridad dolorosa. No se trataba solo de nostalgia o arrepentimiento, sino de la conciencia de que ciertas decisiones, tomadas en un momento de vulnerabilidad, podían tener consecuencias que se extendían mucho más allá de su propia vida. Alejo sentía que ese pasado volvía no para ser recordado, sino para reclamar una explicación. Rafael, atento a los cambios de ánimo de su hermano, percibía que algo profundo estaba ocurriendo en su interior. Aunque no conocía todos los detalles, intuía que aquella visita inesperada no era un simple reencuentro. Se debatía entre el deseo de proteger a Alejo y la certeza de que había batallas que cada uno debía librar en soledad. Esa impotencia lo acompañaba mientras intentaba mantener la calma y sostener la apariencia de normalidad ante los demás. Mientras tanto, Matilde decidió no seguir posponiendo la reflexión sobre la llave. La sostuvo de nuevo entre sus manos, observando cada detalle con una atención casi obsesiva. El metal frío parecía contener una historia propia, una promesa de respuestas largamente ocultas. Pensó en Gaspar, en todo lo que había callado, en las discusiones con Victoria que habían marcado el final de su relación. Comprendió que aquel objeto podía estar vinculado no solo a secretos personales, sino a una red de intereses más amplia, capaz de afectar a varias personas del valle. Pedrito, al verla tan concentrada, no pudo evitar compartir más recuerdos difusos de su padre. Aunque no lograba concretarlos, su intuición seguía insistiendo en que aquella llave tenía un significado especial. Atanasio, escuchando en silencio, reforzó la idea de que el misterio estaba más cerca de lo que parecía. Esa proximidad, lejos de tranquilizar, aumentó la sensación de amenaza, como si el valle estuviera a punto de revelar algo que todos habían preferido ignorar. Bárbara, por su parte, intentaba recomponerse del golpe emocional que había recibido. El aislamiento al que se había sometido no le había traído alivio, sino una tristeza más profunda. Cada pensamiento la llevaba de nuevo a la traición de Irene y Leonardo, a la sensación de haber sido engañada de manera deliberada. Aunque sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlos, aún no se sentía preparada para escuchar explicaciones que, en el fondo, temía que no cambiaran nada. Luisa pasaba las horas reflexionando sobre su castigo y sobre las decisiones que la habían llevado hasta allí. La resignación se mezclaba con un atisbo de arrepentimiento, y en su interior surgía la pregunta de si realmente había tenido alguna alternativa. Adriana, fiel a su lado, trataba de mantenerla anclada a la realidad, recordándole que aún quedaban personas dispuestas a apoyarla. Sin embargo, ambas sabían que el peso de la justicia y del juicio social no sería fácil de sobrellevar. En cuanto a Martín, la advertencia de quedarse solo empezaba a resonar con mayor fuerza. Aunque seguía resistiéndose a admitirlo, el miedo al abandono se filtraba en sus pensamientos. La obsesión por Pepa lo había llevado a descuidar todo lo demás, y ahora se encontraba ante la posibilidad real de perder incluso a quienes aún se preocupaban por él. Francisco, observando desde la distancia, percibía esa grieta incipiente, pero dudaba de que Martín estuviera dispuesto a aceptarle ayuda. Así, con el día avanzando y las tensiones acumulándose, Valle Salvaje parecía avanzar hacia un punto de no retorno. Las decisiones postergadas comenzaban a exigir una resolución inmediata, y cada uno de sus habitantes se preparaba, consciente o no, para afrontar las consecuencias de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. El valle, cargado de historias inacabadas, se mantenía en un silencio expectante, como si supiera que lo peor aún estaba por llegar. Poco después, cuando el sol ya estaba alto y bañaba Valle Salvaje con una luz engañosamente serena, las tensiones que se habían ido acumulando comenzaron a manifestarse de manera más evidente. Nada parecía fuera de lugar a simple vista, pero quienes conocían bien el valle percibían que algo se estaba desplazando en silencio, como una corriente subterránea imposible de detener. Los saludos eran breves, las miradas esquivas, y cada conversación se detenía antes de llegar a lo esencial. José Luis decidió actuar.
Ya no podía permitirse seguir atrapado en conjeturas ni soportar la sensación de que su propia casa se había convertido en un escenario de secretos ajenos. Buscó a Victoria con una determinación que no dejaba espacio para la evasión. El encuentro entre ambos estuvo marcado por una tensión casi física, una carga emocional que se acumulaba desde hacía demasiado tiempo. José Luis no levantó la voz, pero sus palabras fueron firmes, exigiendo explicaciones claras, sin rodeos ni silencios cómplices. Victoria sintió que el momento que tanto había temido había llegado, y el peso de la verdad amenazaba con quebrarla. Mientras ella intentaba ganar tiempo, buscando las palabras adecuadas, el nombre de Dámaso flotaba entre ambos como una sombra ineludible. José Luis comprendió entonces que la amenaza no era un simple recuerdo del pasado, sino una presencia activa que seguía moviendo los hilos desde la oscuridad. Esa certeza lo llenó de una rabia contenida, pero también de una inquietud profunda. Sabía que enfrentarse a Dámaso significaba aceptar que su poder no era tan absoluto como había creído. En otro punto del valle, Alejo se debatía entre la necesidad de huir y la obligación de enfrentar aquello que había regresado para sacudir su vida. El encuentro con esa figura del pasado lo había dejado exhausto, no tanto por lo ocurrido, sino por lo que aún estaba por venir. Comprendía que cualquier decisión que tomara tendría repercusiones que irían más allá de él mismo. El valle, con su memoria implacable, parecía observarlo, recordándole que nada de lo vivido podía borrarse por completo. Rafael, atento a cada gesto de su hermano, intuía que Alejo se encontraba al borde de una revelación importante. No insistió, pero permaneció cerca, dispuesto a intervenir si la situación se descontrolaba. Para Rafael, la lealtad fraterna se convertía en una forma silenciosa de resistencia frente al caos que amenazaba con imponerse. Sabía que no podía protegerlo de todo, pero al menos podía asegurarse de que no enfrentara solo las consecuencias. Matilde, por su parte, comenzó a sentir que la llave ya no era solo un objeto, sino una responsabilidad. Cada pensamiento la llevaba a cuestionarse cuánto conocía realmente de Gaspar y de su propia historia compartida. La idea de que aquel pequeño trozo de metal pudiera estar vinculado a secretos capaces de alterar el equilibrio del valle la inquietaba profundamente. Sin embargo, también comprendía que ignorar su significado sería una forma de cobardía, y esa conciencia la impulsaba a seguir adelante, aún con miedo. Pedrito, al verla tan absorbida, se mostró inquieto. Sus recuerdos fragmentados adquirían una nitidez inquietante, como si algo en su interior se empeñara en completar un rompecabezas incompleto. Atanasio, observando la situación, reafirmó su convicción de que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaban, quizá incluso al alcance de la mano. Esa proximidad, sin embargo, no traía alivio, sino una sensación de urgencia que comenzaba a extenderse entre quienes estaban implicados. Bárbara, todavía herida, empezó a comprender que el aislamiento no era una solución. El dolor por la traición de Irene y Leonardo seguía presente, pero también surgía en ella una necesidad de respuestas. No quería confrontarlos impulsivamente, pero sabía que el silencio solo prolongaría su sufrimiento. Esa lucha interna, entre el deseo de huir y la necesidad de enfrentar la realidad, la mantenía en un estado de vulnerabilidad que contrastaba con la fortaleza que siempre había mostrado. Luisa, mientras tanto, se preparaba para afrontar las consecuencias de su castigo. La resignación que había sentido al principio empezaba a transformarse en una reflexión más profunda sobre su propio papel en todo lo ocurrido. Adriana, firme a su lado, percibía ese cambio y trataba de acompañarla sin presionarla. Ambas sabían que el camino que se abría ante ellas no sería sencillo, pero también intuían que, de algún modo, enfrentarlo juntas les daba una fuerza inesperada. Martín continuaba oscilando entre la negación y el miedo. La advertencia de quedarse solo había calado más de lo que estaba dispuesto a admitir, y ese temor comenzaba a reflejarse en sus gestos. Francisco y Amadeo observaban con preocupación, conscientes de que cualquier movimiento en falso podía empujar a Martín hacia un límite peligroso. La rivalidad, la frustración y el miedo se entrelazaban, creando un escenario cada vez más inestable. Así, con las tensiones creciendo y las decisiones aplazadas reclamando su momento, Valle Salvaje avanzaba hacia un punto crítico. Cada personaje parecía situarse, consciente o no, en el lugar que ocuparía cuando la verdad finalmente saliera a la luz. El valle, cargado de historias inconclusas y secretos enterrados, se preparaba para un desenlace en el que nadie saldría indemne, y en el que el pasado demostraría, una vez más,
que nunca deja de reclamar lo que le pertenece. Al cabo de un momento, cuando el día empezaba a declinar y las sombras se alargaban de nuevo sobre Valle Salvaje, la sensación de que todo estaba a punto de romperse se volvió imposible de ignorar. No hubo un hecho concreto que marcara ese instante, sino una suma de miradas esquivas, de silencios demasiado largos y de palabras que se quedaron a medio camino. El valle parecía haberse detenido en una espera tensa, como si incluso la naturaleza presintiera que los acontecimientos estaban a punto de precipitarse. José Luis y Victoria permanecieron frente a frente más tiempo del que ninguno de los dos había previsto. El aire entre ellos estaba cargado de reproches no formulados y de verdades que exigían salir a la superficie. José Luis, acostumbrado a imponer su voluntad, sentía que esta vez la resistencia de su esposa no nacía del orgullo, sino del terror. Esa percepción, lejos de tranquilizarlo, lo inquietó aún más. Comprendió que Dámaso no solo los estaba amenazando desde fuera, sino que había conseguido infiltrarse en lo más íntimo de su matrimonio, convirtiendo la desconfianza en un arma devastadora. Victoria, incapaz de sostener por más tiempo el peso del engaño, se dio cuenta de que cada segundo de silencio la alejaba irremediablemente de José Luis. La exigencia de Dámaso resonaba en su mente con una claridad insoportable, y aunque aún no se atrevía a verbalizarla, sabía que pronto tendría que hacerlo. En su interior, la lucha entre el miedo y la necesidad de liberarse se intensificaba, empujándola hacia una decisión que cambiaría el rumbo de su vida y del valle entero. Mientras tanto, Alejo se encontraba solo, reflexionando sobre el impacto del regreso inesperado de su pasado. La visita no había sido casual, y eso lo sabía desde el primer instante. Había sido un recordatorio brutal de que las decisiones tomadas en silencio siempre encuentran la forma de reaparecer. Alejo comprendía ahora que aquel reencuentro no solo lo afectaba a él, sino que podía arrastrar consigo a personas que nada tenían que ver con sus errores. Esa conciencia lo llenaba de una culpa silenciosa que le oprimía el pecho. Rafael, observando desde la distancia, percibía que su hermano estaba llegando a un punto límite. Sin intervenir de forma directa, se mantuvo atento, consciente de que pronto Alejo tendría que tomar una decisión que definiría su futuro inmediato. La relación entre ambos, marcada por la lealtad y el afecto, se fortalecía precisamente en ese silencio compartido, en esa presencia discreta que decía más que cualquier discurso. Matilde, por su parte, no pudo evitar sentir que el misterio de la llave estaba a punto de revelarse. La intuición de que aquel objeto abría una puerta literal o simbólica se hacía cada vez más fuerte. Pensaba en Gaspar, en las discusiones, en las cosas que nunca llegaron a decirse, y entendía que enfrentarse a esa verdad sería doloroso, pero necesario. La idea de seguir viviendo rodeada de incógnitas le resultaba ahora más insoportable que el temor a descubrir lo que se escondía tras esa cerradura desconocida. Pedrito, sensible al cambio de ánimo de Matilde, sentía que algo importante estaba a punto de ocurrir. Sus recuerdos de infancia, antes difusos, comenzaban a ordenarse de una forma inquietante, como si la mente intentara protegerlo preparándolo para una revelación. Atanasio, testigo de esa evolución, reafirmaba su convicción de que el secreto no tardaría en salir a la luz, y esa certeza se propagaba como una corriente silenciosa entre quienes estaban involucrados. Bárbara, tras horas de aislamiento, empezó a comprender que el dolor por la traición de Irene y Leonardo no desaparecería por sí solo. La herida seguía abierta, pero junto al sufrimiento surgía una determinación nueva. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlos, no para reclamar explicaciones vacías, sino para recuperar su propia dignidad. Ese cambio interior, aunque todavía frágil, marcaba el inicio de un proceso necesario para dejar atrás el sentimiento de abandono que la consumía. Luisa, consciente de que el castigo que se avecinaba era solo una parte de su deuda con el pasado, se preparaba para asumir las consecuencias con una entereza que no creía posible. Adriana, a su lado, se convertía en su ancla, recordándole que incluso en los momentos más oscuros existía la posibilidad de reconstruirse. Ambas comprendían que el regreso al valle no significaba un final, sino el comienzo de una etapa aún más dura, en la que tendrían que demostrar una fortaleza que hasta entonces no habían necesitado. Martín, finalmente, comenzó a sentir el peso real de la advertencia que había recibido. La posibilidad de quedarse solo dejaba de ser una amenaza abstracta para convertirse en un miedo concreto. Aunque aún no estaba preparado para cambiar, esa inquietud sembraba en él una duda que podría, con el tiempo, transformarse en un punto de inflexión.
Francisco y Amadeo, atentos a esa grieta, sabían que el desenlace de ese conflicto aún estaba por escribirse. Así, cuando la noche volvió a caer sobre Valle Salvaje, el valle se encontraba al borde de una transformación inevitable. Cada personaje, atrapado en su propio conflicto, intuía que el pasado había regresado no como un recuerdo, sino como una fuerza activa dispuesta a reclamar lo que le pertenecía. Las verdades ocultas, los chantajes y los reencuentros inesperados convergían en un mismo punto, anunciando que el equilibrio frágil del valle estaba a punto de romperse, y que nada, después de ese momento, volvería a ser como antes. Precisamente en ese instante final, cuando la noche ya se había adueñado por completo de Valle Salvaje, quedó claro que ninguno de los conflictos abiertos iba a cerrarse sin dejar cicatrices profundas. El valle no ofrecía respuestas, solo devolvía ecos del pasado que regresaban con una fuerza inesperada, dispuestos a reclamar lo que durante demasiado tiempo había sido ocultado. José Luis permanecía inmóvil, consciente de que el chantaje de Dámaso ya no era una amenaza difusa, sino una realidad que se filtraba en cada rincón de su vida. La mirada esquiva de Victoria confirmaba que el daño ya estaba hecho, incluso antes de que la verdad fuera pronunciada. El silencio entre ambos se convirtió en una grieta irreversible, un espacio donde la confianza había comenzado a desmoronarse sin remedio. Alejo, por su parte, comprendía que la visita inesperada de su pasado no había llegado por casualidad. Aquella presencia no solo removía recuerdos, sino que amenazaba con alterar el equilibrio entero del valle. Lo que durante años había permanecido enterrado empezaba a emerger, obligándolo a enfrentarse a decisiones que creía superadas, pero que ahora exigían una respuesta inmediata. Matilde, con la llave aún guardada como un secreto peligroso, intuía que el objeto no solo abría una puerta física, sino una verdad que podría cambiar la percepción de Gaspar y de todo lo que creía conocer. El pasado, una vez más, se resistía a permanecer en silencio, reclamando ser escuchado aunque el precio fuera demasiado alto. Luisa regresaba al valle con el peso del castigo anunciado, consciente de que su historia aún no había terminado. Adriana, firme a su lado, entendía que el verdadero juicio no sería solo el del juez, sino el de un lugar que nunca perdona del todo. Y mientras tanto, Bárbara, Martín, Pepa y los demás seguían atrapados en una red de decisiones, traiciones y miedos que los empujaban hacia un futuro incierto. Así, el capítulo se cerraba sin ofrecer alivio, dejando claro que en Valle Salvaje el pasado no desaparece. Espera, observa y regresa cuando menos se le espera, dispuesto a sacudirlo todo.